Hola, ¿qué tal? Dios le bendiga. Estamos en el programa de Misiones en el Mundo, siempre compartiendo con usted este tiempo de la obra misionera en Argentina y en el mundo. Y damos gracias al Señor, como siempre digo, por este canal que emite la bendición del Señor, pero también por usted. Muchos hermanos que nos mandan WhatsApp, mail de agradecimiento, pedidos de oración, por tantas cosas que en sus vidas se están produciendo, cómo el Señor les contesta y nos alegra también el corazón. Y realmente estamos contentos que usted esté bien, se sienta bien delante de la presencia del Todopoderoso. Y en este día tenemos un programa muy especial. Tenemos a dos pastores que van a estar charlando con nosotros en este día. Y en primer lugar estamos en comunicación con el pastor Héctor Galvano desde los Estados Unidos. Hola Héctor, Dios te bendiga, ¿cómo estás? Hola, pastor Carlos Salnicet, un gran amigo. Gracias, querido pastor, por recordarnos. Estamos aquí en New Jersey, Estados Unidos. Soy el pastor Héctor Carlos Galvano y estoy con mi familia. Hace un tiempo estamos trabajando. Soy un ministro acreditado de la Asamblea de Dios y estamos trabajando con comunidades hispanas, Centroamérica y caribeñas. Bueno, dentro del contexto en que vivimos nosotros aquí con lo nuestro, ustedes allá, también viviendo este tiempo de cuarentena, ¿cómo ves la situación en el lugar donde están? Bueno, gracias al Señor estamos bien. Cuidándonos, tomando los cuidados necesarios que las autoridades nos dicen. En el estado de New Jersey no hay cuarentena, se ha conservado el distanciamiento social, los guantes, los barbijos, todos los negocios cierran después de las 8 p.m. y bueno, se trata de vivir en un estado de higiene constante y de cuidados, ¿no? No todos los estados son iguales. Nueva York, que está aquí enfrente, ha tenido una gran infección y está en una cuarentena casi total como la tienen ustedes en Argentina. Pero está muy bien, gracias al Señor. No hay reporte de hermanos en New Jersey de la iglesia que hayan estado infectados. Por supuesto ha habido que lamentar algunas víctimas fatales, pero estamos tratando de salir. Creo que ahora en el mes de mayo se va a abrir toda la economía y se va a volver a una vida más o menos normal como teníamos antes. Bueno, sí, esta es la realidad, ¿no? Que estamos viviendo por este tiempo. Ahora, estás en una iglesia bastante grande allí y me comentaste fuera de cámara que la iglesia sostiene a unos 200 misioneros. Contanos un poquito de eso. Sí, querido pastor, la iglesia donde estamos trabajando es una iglesia con un alto perfil misionero, una visión misionera muy grande. Sostiene 200 misioneros y todos los meses hay una reunión especial para cada uno de ellos que nos venga a visitar y nos traen sus reportes y lo podemos conocer. Es una linda experiencia, así como hacía Pablo, que pasaba siempre por Antioquía para dar sus reportes, así ellos también vienen y todos los meses la reunión misionera es un domingo y podemos disfrutarlos. Es una bendición. Tenemos el grupo hispano trabajando con una diversidad de hermanos de Centroamérica, del Caribe, junto con mi esposa y mis hijos. Estamos allí teniendo ese hermoso trabajo que, aunque, como decíamos, tenemos un idioma igual, somos muy diferentes en costumbres, en cultura, en un montón de cosas que tenemos que ir acomodándonos para hacernos en común una comunidad de hermanos en Cristo. Así que es una bendición que la iglesia
enfoque su mirada evangelística a la misión. La misión es un trabajo muy grande. También la iglesia hace viajes misioneros y se encarga mucho con los jóvenes, ir a ayudar al misionero, apoyarlo y poder en esa semana de trabajo ir no solamente a predicar, sino hacer logística. Y es un trabajo muy importante que se hace apoyando al hombre y al matrimonio que se encuentra tan distante y que nos necesita tanto. Qué interesante, Héctor, nos anima a saber que están bien. Y aprovechando esta hermosa charla, ¿podrías compartirnos una pequeña reflexión? Bueno, considero que este es un tiempo extraordinario, un momento en que la iglesia tiene que tomar un protagonismo de ser profeta y predicador al mismo tiempo. Tenemos que hablar de la venida del Señor, de la esperanza gloriosa que tenemos. El mundo está reflexionando, está teniendo en cuenta todas estas cosas y nosotros en el grupo como perdimos un poco el privilegio de tener la comunión, esa comunión que algunos menospreciaban. Extrañamos estar juntos, vernos, saludarnos, abrazarnos, mirarnos. Estamos aprovechando la plataforma Zoom con el grupo hispano para poder tener un estudio bíblico todos los jueves y lo disfrutamos siempre queriendo que el mes que viene quizás, no sé si el mes que viene o el mes que viene a lo mejor aquí se empieza a abrir la economía, pero ya para los meses del verano, en julio, poder estar en la casa del Señor disfrutando, así como dijo el salmista, ¿no? Qué hermoso es ver los hermanos juntos en armonía. Creo que después de este tiempo el mundo va a ser otro y la iglesia va a tener una gran cosecha, va a haber un derramamiento del Espíritu Santo muy grande, porque esto es un acontecimiento divino. A todos los moradores de la tierra ha sido el mensaje y ha quedado un campo para sembrar la semilla. Tenemos una esperanza gloriosa, tenemos un Dios que tiene el control de todas las cosas y tenemos que tener la bendición de predicar el Evangelio y ese gran privilegio a toda criatura. Así que yo creo que después de esta cuarentena va a haber un tiempo glorioso de cosecha, de avivamiento, y muchos de los que estaban pródigos van a volver, muchos también van a conocer al Señor y tenemos que en este tiempo que no tenemos excusa, que tenemos mucho tiempo, prepararnos para que estar a la altura de las circunstancias cuando empiece el momento. Así que Iglesia del Señor, prepárate, ministerios estén en el secreto del Señor, perfeccionando lo que veníamos haciendo para que el Señor haga una gran obra y podamos ser aquellos que cosechen las almas que van a venir a sus pies. Bueno, nuevamente, Héctor, muchas gracias por tu tiempo. Te mando un saludo afectuoso desde Argentina y que Dios lo siga usando para su gloria. Bueno, querido pastor, muchas gracias por recordarnos. Te digo otra vez, siempre fue una bendición estar contigo. Me acuerdo cuando me invitabas a predicar a la iglesia allí en la Florida, Rosario. Me acuerdo de tu mamá, que fue una bendición para mí, para mi ministerio. Tuve el privilegio de congregarme con ella mucho tiempo. Tu querida esposa, mi querida hermana Gloria. El Señor bendiga mucho tu ministerio. Saludo a tu hermano Jorge. Y bueno, que el Señor te prospere. La verdad que tienes un corazón que ama la misión y eso ayuda y aporta mucho a la gran comisión. Saludos, que el Señor te bendiga mucho. Bueno, un saludo a la distancia y es bueno recordar a estos siervos de Dios que son parte de nuestra historia, de los momentos que vivimos en nuestra vida y que están en nuestro corazón. Y como él contaba, vivimos tiempos en la iglesia donde teníamos charlas,
momentos de alegría, de gozo, y realmente damos gracias al Señor por todo esto. Vamos a hacer un breve intermedio musical y volvemos. La Casa Misionera Rosario te ofrece sus medios de contacto. Vía WhatsApp al 54 341 6429 724 o al correo electrónico al cual podés enviar tu inquietud. carza-ar@yahoo.com. En Facebook nos encontrás como Casa Misionera Rosario y en YouTube en el canal de Carlos Saradnicé. Búscanos en las redes sociales. Ponete en contacto. Te estamos esperando. En 1979 lanzamos una película que cuenta la historia de Jesús, una historia de esperanza y reconciliación. Con la ayuda de nuestros socios alrededor del mundo, hemos traducido esta poderosa película en más de 1,600 idiomas. De la ciudad a las montañas y hasta lo más remoto de las selvas, millones han podido conocer de su historia. Sin embargo, todavía hay millones que no lo conocen. ¿Y qué hacemos con los que no lo conocen? Desde nuestro comienzo, nuestro enfoque ha sido que el mundo conozca a Jesús. Hoy en día tenemos muchas otras formas de compartir su historia. Por ejemplo, nuevos medios de comunicación, plataformas digitales rápidas y accesibles. Cada día millones de personas están siendo impactadas y nuevas generaciones están creciendo. Ahora, como nunca antes, Dios está utilizando nuestros talentos, herramientas y estrategias en preparación para algo más grande. Junto a otros ministerios, Dios está llamando a llevar a cabo la gran comisión. A pesar de que el mundo está bombardeado con tantas distracciones, Él nos usa para impactar a otros. Dios nos ha dado una herramienta personal para llegar a donde el mensaje de Cristo no ha podido llegar. Este es nuestro llamado, nuestra labor, nuestra misión. Aún no hemos logrado la meta y no descansaremos hasta que todos conozcan a Jesús. Continuamos en el programa de Misiones en el Mundo y en este día estamos con el misionero Daniel Scott. Él está trabajando en el País Vasco. Como usted sabrá, es en la zona norte de España, y allí en ese lugar por ya varios años. Daniel está haciendo una tarea hermosa. Nos comparte un tema muy interesante en este día, las misiones dentro de las lenguas minoritarias y un cambio de paradigma que la obra misionera debe contemplar. Te escuchamos, Daniel. A lo largo de la historia, diferentes situaciones especiales como guerras, revoluciones, hasta pandemias, generaron cambios de paradigmas en la sociedad, incluso en la iglesia. Y esto también sucedió con los discípulos de Jesús. Hubo un cambio en la manera de pensar y de ver las cosas, y esto no sucedió a causa de una pandemia o algo parecido. Después de que Jesús resucitó y antes que ascienda al cielo, los discípulos le hicieron una pregunta a Jesús sobre el reino de Dios. En Hechos 1:6 le preguntaron al Señor: ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? ¿Qué? O sea, después de que estuvieron los discípulos mucho tiempo con Jesús y de que Jesús les envió a ser discípulos y predicar el Evangelio hasta lo último de la tierra, los discípulos seguían teniendo un viejo paradigma, que era pensar en ellos mismos, pensar en su propia comunidad, en su propio pueblo, pero no en otras etnias de la tierra. ¿Cuándo vas a restaurar el reino a mi pueblo? Bueno, esto me hace acordar a un viejo paradigma que había en Babel. ¿Se acuerdan cuando se construyó la Torre de Babel? Porque la gente que ahí se concentró
se dijeron a ellos mismos: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagamos un nombre por si fuéremos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y la Nueva Versión Internacional dice: y evitaremos ser dispersados por toda la tierra. O sea, un paradigma totalmente centralista, egocéntrico. A pesar de que Dios había dado el mandamiento al ser humano en Génesis 1 de multiplicarse y llenar toda la tierra, ¿qué hizo Babel? Desobedeció. Quiso concentrarse en un solo lugar y no expandirse por toda la tierra. Quisieron construir para arriba, crecer para arriba, sí, pero no para los costados. Y no es que querían crecer para arriba para estar más cerca de Dios, sino para que su ego crezca. Y esto muchas veces también nos puede suceder a nosotros, incluso a la iglesia. Pero Dios dio una respuesta a este problema de Babel. Y la palabra dice que descendió a ver lo que estaba pasando en la ciudad y que confundió, entre ellos no se pudieron entender. O sea, lo que generó Dios para solucionar este problema era una confusión del monolingüismo de Babel, porque había una sola lengua. Y a partir de que no se podían entender y hablaban diferente, surgieron diferentes idiomas y lenguas. Y a partir de eso y a consecuencia, ahí sí la comunidad de Babel se expandió por diferentes lugares de la tierra. Y surgieron nuevos pueblos, culturas, etnias y lenguas, y más lenguas diferentes. Es que a Dios le gusta la diversidad. A Dios le gustan los colores diferentes, las etnias, las culturas y las lenguas diferentes. Y por sobre todo Dios, en su amor, en su gracia que nos creó, quiere ser glorificado y adorado en cada lengua y en cada cultura diferente. Y este deseo de Dios se vio claramente reflejado en lo que sucedió después, muchos años, en el Pentecostés. Después de que los discípulos le habían hecho esa pregunta a Jesús totalmente egocéntrica, Jesús les da de vuelta, les dice, les recuerda el mandato de ser testigos hasta lo último de la tierra. Y después Jesús asciende y los discípulos tienen un tiempo para orar en comunidad. Y la palabra dice en Hechos que oraban unánimes y perseveraban en oración y ruego. Y es interesante que la oración es verdad que produce cambios externos cuando intercedemos a Dios por otros, pero también produce cambios internos, porque prepara nuestro corazón y lo va cambiando. Y de repente sucede algo increíble. Los discípulos estaban ahí en Jerusalén, y Hechos 2:4 dice: y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Y las personas que estaban ahí alrededor, que había extranjeros que habían venido a Jerusalén, empezaron a escuchar las maravillas de Dios en su lengua del corazón. ¡Wow! Esto es impresionante. Y aquí vemos una secuencia en la misión de Dios a través de su iglesia. Primero vemos que los discípulos oraban. Había oración, había unidad, estaban unánimes. Fueron llenos del Espíritu Santo y en consecuencia el Evangelio es predicado en diferentes lenguas maternas de otros pueblos. Y aquí podemos ver que hay un contraste de paradigmas entre el Pentecostés y Babel. Cuando una comunidad está llena de sí mismo, de egoísmo, de egocentrismo, de vanidad, piensa en un solo idioma, piensa en una sola comunidad, piensa en ellos mismos. Y no se llena la tierra de la gloria de Dios.
Pero cuando una comunidad está llena del amor de Dios, llena del Espíritu Santo, llena de Cristo, predica el Evangelio hasta lo último de la tierra y en otras lenguas e idiomas. Y hoy, Iglesia, ¿en qué paradigma nos encontramos? ¿En Babel o en el Pentecostés? ¿Dónde está tu corazón? En Europa hay muchas lenguas minoritarias que necesitan escuchar el Evangelio de Jesús en su lengua del corazón. Estas lenguas minoritarias no son las más poderosas, como el inglés, el español, el francés, el alemán, el ruso. No, son lenguas minoritarias, por eso, que están en diferentes estados, que son habladas por etnias, pueblos, naciones diferentes. Y muchas de ellas incluso hasta están en peligro de extinción. Muchas son oprimidas y fueron oprimidas a lo largo de la historia. Y es interesante, por ejemplo, para los euskaldunes. Los euskaldunes son los vascos que hablan en su lengua, que es el euskera. Es interesante el concepto euskaldun, porque euskaldun significa literalmente el que tiene el euskera. O sea, su principal marco de identidad pasa por su lengua. Ellos aman su lengua, como muchos pueblos que tienen su propia lengua minoritaria en Europa. Y frente a esta realidad identitaria y cultural, ¿cómo no vamos a predicar el Evangelio en euskera? ¿Cómo no vamos a pensar y a trabajar y a soñar para que surjan diferentes comunidades de fe en euskera y en otras lenguas minoritarias de Europa? Muchas de estas lenguas, como el euskera, el gallego, el catalán, el gaélico irlandés, el bretón, el pueblo sami y muchas más, necesitan el Evangelio de Jesús en su propia lengua. Incluso entre ellas hay muchas que aún no tienen comunidades de fe evangélicas protestantes en medio de ellas. Sin lugar a dudas, ellas necesitan del Evangelio de Cristo, pero también las lenguas minoritarias de Europa necesitan a la Iglesia del Señor. Necesita que no sean olvidadas, que no sean marginadas, que no se les imponga una cultura externa a ellas para buscar al Señor. Necesitan tus oraciones, tu amor, tu visibilidad en tus comunidades de fe. Necesitan nuevos obreros y cooperación misionera. Frente a este desafío, ¿qué vamos a hacer, Iglesia? La palabra hoy nos desafía, nos habla y nos lleva a morir a nuestros viejos paradigmas para tomar la visión y el paradigma de Dios, de bendecir las lenguas minoritarias de Europa y de toda la tierra. Bueno, gracias Daniel, el Señor siga usando sus vidas allí en el País Vasco y gracias por tu reflexión. Y quiero sencillamente darle una palabra en este día para terminar este programa, porque recuerdo la escena cuando María llegó a donde estaba Jesús y al verle dice que se postra a sus pies y le dijo: Señor, si hubieses estado aquí no habría muerto mi hermano. Y encontramos en la Biblia una palabra donde vemos a Jesús que se estremece. Dice el versículo 33. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y verdaderamente esta palabra también nos hace pensar como siervos, como pastores, como gente que estamos dentro del mismo cuerpo que es la Iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Muchas veces nos estremecemos ante situaciones
que tenemos por delante. Jesús se estremeció y Él es nuestro ejemplo. La vio llorando a María, vio también a los judíos llorando y Él se estremeció. Porque su amigo Lázaro había muerto. Jesús mismo estaba como en el espíritu entendiendo lo que cavilaban los judíos que estaban allí. Si Jesús hubiera estado aquí, Lázaro no hubiese muerto. Pero Jesús estaba allí, el dueño de la vida, el autor de la vida, el creador del universo y de la vida de cada uno de nosotros, el gestor de la gracia, estaba allí. No hacía falta que estuviera en otro momento, porque en el momento que Jesús llegó al lugar se produjo el milagro. Y quiero que entiendas algo en este día. Cuando Jesús se acerca a tu vida, se produce el milagro. El milagro puede ser un milagro de conversión, aunque diga no, la conversión es solo si creo, si no creo. No, es por el Espíritu Santo, dice la palabra. Es un milagro de Dios. Como puede ser una sanidad, como puede ser cosas que suceden en nuestra vida, que para nosotros tal vez sea un milagro que haya recibido un dinero que no lo esperaba. Es un milagro. Cuando Jesús se acerca a nuestra vida, algo pasa, algo cambia, algo se transforma, porque el gestor de la vida está a nuestro lado para bendecirnos. Con esta reflexión quiero dejarte pensando en este día, porque Jesús ¿está o no está a tu lado? ¿Qué piensas? Si Jesús está a tu lado, algo diferente va a pasar en este día. Que Dios te bendiga, nos vemos en nuestro próximo programa.